Hoy vamos a entrar de lleno en uno de los juegos más esperados de 2026, un título que combina remake y expansión en una sola experiencia. Hablo de Yakuza Kiwami 3 and Dark Ties, una edición completa que no solo rehace uno de los clásicos de la saga, sino que también añade una historia completamente nueva, con personajes intrigantes y combates renovados. Si te gustan las historias maduras, los personajes con peso y la acción intensa, quédate, porque esto tiene mucho que ofrecer. ¡Vamos allá! Yakuza Kiwami 3 es el remake oficial de Yakuza 3 de 2009, reconstruido con el motor moderno de la saga, el Dragon Engine, para consolas y PC actuales. En esta aventura volvemos a ponernos en la piel de Kazuma Kiryu, un hombre que intenta dejar atrás su pasado como miembro de Yakuza para vivir una vida tranquila gestionando un orfanato en Okinawa, solo para verse arrastrado otra vez al mundo del crimen, la lealtad y la violencia. La historia original de Yakuza 3 ya tenía momentos inolvidables, combinando drama personal, acción callejera y una ciudad viva llena de actividad. Con este remake, Sega ha querido ampliar esta experiencia, mejorando gráficos, combates, animaciones, minijuegos y reduciendo la distancia entre lo clásico y lo moderno. Junto al remake, Sega ha incluido Dark Ties, una experiencia completamente nueva que se presenta como una especie de spin-off independiente dentro del mismo paquete. En este modo, controlas a Yoshitaka Mine, un personaje que originalmente apareció en Yakuza 3 como antagonista. Ahora, gracias a Dark Ties, puedes experimentar su historia desde dentro, explorando su caída y ascenso en el mundo criminal, con un estilo de combate más ágil e intenso. Dark Ties no es un simple bonus, es una aventura bien estructurada que añade múltiples horas de contenido, combates únicos y nuevas mecánicas como el modo Dark Awakening y la arena de combate llamada Hell's Arena. Tanto en Kiwami 3 como en Dark Ties, el sistema de combate ha recibido mejoras importantes. La acción se siente más fluida, con estilos de lucha que combinan poderosos golpes cuerpo a cuerpo, habilidades especiales y un ritmo más rápido que el original. Además, los enemigos utilizan patrones más agresivos y variados, haciendo que cada pelea se sienta única y desafiante. La exploración también se mantiene viva. Puedes recorrer Kamurocho y Okinawa, interactuar con minijuegos icónicos como bolos, karaoke o arcades de Sega y entrar en misiones secundarias que enriquecen la narrativa general. En Kiwami 3, Kiryu lucha por proteger su familia adoptiva y su sueño de una vida pacífica, mientras se enfrenta a conflictos cada vez más complejos en Okinawa. En Dark Ties, la historia de Min agrega una perspectiva diferente. No es solo malo contra bueno, sino una historia marcada por decisiones difíciles, vínculos rotos y una visión propia del mundo criminal. Este enfoque dual, dos protagonistas con motivaciones distintas, puede dar una sensación de profundidad rara vez vista en otros remakes, elevando la experiencia narrativa global. Yakuza Kiwami 3 and Dark Ties se lanza el 12 de febrero de 2026. Esta fecha está confirmada por Sega y medios especializados y tiendas oficiales. Las plataformas confirmadas son PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Nintendo Switch 2 y PC en Steam. Así que desde consolas hasta PC vas a poder disfrutar de esta experiencia completa desde el día 1. Ahora te voy a contar por qué este lanzamiento es tan especial. Este título no es solo un remake, es una reimaginación que respeta la historia original y la mezcla con contenido nuevo, ampliado y atractivo para fans veteranos y nuevos por igual. La combinación de una historia profunda, mecánicas renovadas y un spin-off jugable con personalidad propia lo convierte en uno de los lanzamientos más intrigantes del año. Así que ya sabes, si te gusta meterte de lleno en historias densas, personajes con conflictos profundos y combates que no perdonan, este paquete tiene todo eso y más. Justo ahora, en la pantalla dentro de breves instantes, tienes una lista de reproducción pensada para unir otras aventuras y remakes que también merecen tu atención, además de un vídeo recomendado que encaja perfectamente con este regreso a Kamurocho. Porque en realidad, en Yakuza Kiwami 3 and Dark Ties no se trata solo de pelear, se trata de aguantar cuando el mundo te exige romperte por dentro. Porque en estas calles, la lealtad vale más que el dinero y un juramento pesa más que cualquier herida. Aquí no hay finales felices perfectos, hay decisiones que te marcan para siempre, amistades que se convierten en familia y traiciones que te obligan a renacer más duro. Así que recuerda esto, un verdadero dragón no ruge por orgullo, ruge por los suyos. Y cuando las luces de la ciudad se apaguen, los lazos oscuros seguirán tirando de nosotros. Nos vemos en la próxima noche, donde el honor se pone a prueba. Porque en las calles de Kamurocho, nadie camina solo.
tic tac, la cuenta va en aumento. Streamers tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 es solo el principio del ascenso lento.